Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta el tema, lo que es la ley es santa. ¿Qué es lo que significa esto, que la ley es santa? En nuestra fe, en nuestra iglesia, tenemos un versículo que utilizamos mucho para defender lo que es la doctrina de la ley como algo válido. Y nos aferramos al versículo que en este día nos enseña la lección. Aquí presenta la forma en cómo nosotros entendemos este versículo. En Romanos capítulo 7, en el versículo 12 nos encontramos con este asunto y nos dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí Pablo está haciendo referencia a algo que los judíos tenían como lo más grandioso. Ellos veneraban, prácticamente tenían en grande estima la ley. Pero me refiero a la ley de las ceremonias, de los ritos. Los 5 primeros libros de Moisés, como se conoce como el Pentateuco. Para Pablo la ley es buena, pero él está haciendo referencia no necesariamente a la ley ceremonial, sino a la ley moral. Porque él dice, porque yo no conociera la codicia, si la ley no me dijera, no codiciarás. Él está haciendo énfasis de manera directa a lo que son los 10 mandamientos o la ley moral. Dice, la ley es buena para lo que hace, pero no puedo hacerlo, lo que nunca estuvo destinada para hacer. En otras palabras, la ley lo que hace es señalar el pecado y condenar el pecado y nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la ley no nos puede salvar, la ley no salva a nadie. Y este es el problema de los judíos, que ellos prácticamente veneraban la ley. Pablo lo que está tratando de hacerles ver es que ellos necesitaban un salvador, que todos necesitamos a Cristo para ser salvos. ¿Por qué? Porque la ley realmente es santa, es justa y es buena. Y el mandamiento es bueno. Sin embargo, no puede salvar a nadie. La ley, ni la ley moral, ni la ley ceremonial. Dice, no puede ofrecer salvación. Solo pueden Jesús y su justicia. ¿Qué entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, es claro que la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. En el versículo 14 nos dice algo más interesante. Luego dice versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser para mí muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, porque por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, la ley no es mala, la ley es buena para señalarnos el pecado, pero el pecado le causó la muerte. En otras palabras, el apóstol está diciendo, moría el pecado, porque la ley me mostraba el pecado. La ley no es mala. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta parte es muy interesante, porque póngase a pensar, dice, el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, soy vendido al pecado. ¿Qué significa esto? Ser carnal significa ser, dice, en gran manera, lascivo y lujurioso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera que apruebo, dice, que la ley es santa, justa y buena. Él está diciendo aquí, en Romanos 7, Pablo presenta la ley de la mejor manera posible. Decide culpar al pecado por su terrible condición pecaminosa. Como pecador, Pablo está condenado por la ley misma a la muerte. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Es el carácter de Dios santo, puro, perfecto. La ley es espiritual. Y el apóstol dice, yo no hago lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta palabra, vendido al pecado, es como un esclavo que es vendido a la lascivia, que él no puede controlar nada, es vendido, lo vendieron a la lujuria, a la lascivia. Él está condenado en la carne a esa conducta, porque para eso fue vendido. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por lo tanto, la ley es santa, justa y buena. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pablo era carnal, lujurioso, vendido al pecado,
al pecado. Pablo necesitaba de Cristo para ser salvo. No podía liberarnos de la esclavitud, la ley. Por lo tanto, Pablo, usted y yo y todos necesitamos a Cristo. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. No tiene libertad, no puede hacer lo que él quiere. Pablo estaba tratando de mostrar a los judíos su necesidad del Mesías. Ya había señalado lo que la victoria solo es posible bajo la gracia. Ahora vemos aquí al pecado como un dictador, como alguien que tiene de manera despiadada a alguien bajo su control, de tal manera que la ley es santa, justa y buena. Ahora la pregunta aquí es: ¿cómo te esclaviza a ti el pecado? Es una pregunta que nos dice aquí la lección. ¿Cómo te esclaviza? Bueno, el pecado nos esclaviza primero pensando con la lascivia, dice el apóstol Pablo. Seguidamente nos esclaviza el pecado cuando nosotros hablamos tanto del pecado. Pensamos, hablamos tanto del pecado. Y número 3, cuando usted hace el pecado. Primero piensa, después habla y termina haciendo lo que no quiere muchas veces. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, algunas veces usted puede tratar de controlar y gobernar el pecado, pero déjeme decirle que está haciendo o tratando lo imposible. ¿Por qué? Porque el pecado es alguien que gobierna o algo que gobierna al ser humano por su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, usted no puede jugar con el pecado puede jugar con usted. Tú y yo necesitamos a Cristo para tener control y dominio sobre el pecado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que la ley es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual y solamente una fuerza espiritual puede destruir lo espiritual. Por lo tanto, continuemos con la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es el hombre de Romanos 7. ¿Quién es ese hombre? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.